Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 12 en punto de este martes 26 de mayo. Y bueno, pues ya tenemos una fecha totalmente maratónica, ¿verdad? Ya hemos logrado cumplir precisamente ya un muy buen rato, casi dos meses y medio, de estar y permanecer pues, en nuestras casas. Y bueno, como todos los martes, les saluda su amiga y servidora Belén Sainz. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde Coaches Certificados de México. Y bueno, pues ya nos estamos poniendo guapos, ¿verdad? Para iniciar el tema de hoy. Como siempre, a nombre de una de nuestras grandes conductoras de aquí de Diosas Creadoras, que es Angie Escalante, le enviamos un abrazo por siempre estar aquí con nosotros a distancia, y también a nombre de Román Jiménez, que bueno, tenemos precisamente ya, esperemos que pronto iniciemos programa con él, y bueno, va a ser algo maravilloso tenerlo ya aquí con nosotros. Y bueno, como todos los martes, lo prometido es deuda. Quedamos el martes pasado de hablar todo lo que tiene que ver con la tanatología. Y bueno, es un tema pues muy interesante, yo diría, independientemente de lo que tiene que ver con la vida, ese transitar de la vida aquí, ¿no? En este planeta, tiene mucho que ver precisamente también cuando nos despedimos, cuando termina nuestro objetivo, ¿no? Cuando termina el objetivo que tenemos. Pero hoy también, lejos de hablar de un tema pues muy fuerte, tanto la vida como la muerte son temas bastante interesantes. Vamos a desarrollar precisamente como siempre lo hemos manejado, pues realmente un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, porque sin ese equilibrio, ¿qué pasa cuando nos enfocamos en una sola cosa? Ya lo vimos en uno de nuestros bellos, hermosos programas. Recuerden amigos, que es muy importante manejar esa parte del equilibrio, porque si nosotros en un momento dado resistimos, por ejemplo, esa parte del sufrimiento, pues tarde que temprano, para equilibrarnos, nos llega, ¿no? Y bien también tenemos ahí una frase de lo que persiste, se insiste, ¿no? Entonces, más vale empezar a generar una cultura. Y mi pretensión bueno, de este tema, bueno, me estoy aquí poniendo pues, guapa, ¿verdad? Mi pretensión de este tema, más que otra cosa, también es, lejos de comprender la muerte, que bueno, yo creo que desde que nacemos es algo que dicen por ahí que ya es algo, es lo único que tenemos seguro en esta vida. Lo demás es pues un punto de construcción, todo lo que nosotros lo creemos en esta vida, pues bueno, es construcción. Pero, ¿por qué promuevo mucho este tema de la muerte, de la parte de tanatológica? Porque como siempre lo hemos platicado con ustedes, siempre es importantísimo también tener una cultura, y también nos es muy importante la parte emocional. Porque, ¿qué sucede cuando algún ser querido se va o se tiene que ir o decide irse? Es muy doloroso en lo personal. Porque me atrevo a hablar de este tema, porque ya he vivido esa experiencia y he tenido las emociones, las cuales se viven, se perciben cuando pues, nos suceden este tipo de acontecimientos, que es la pérdida de un familiar. Ya he tenido la experiencia que se siente, que se vive, qué procesos son los que pasamos cuando tenemos este tipo de, como le decía, acontecimientos.
Y bueno, realmente, como les decíamos, es un tema, si lo vemos así, fuerte, pero a su vez es un tema también muy bondadoso, el hecho de empezar a generar una cultura tanatológica. ¿Y qué significa? ¿Qué significa la tanatología? Para ser como muy específicos, aquí nos dice precisamente la tanatología que tiene mucho que ver con el despedirse y el que nosotros tenemos un ciclo de vida, tanto, bueno, físico en este caso, ¿sí? Tenemos ese ciclo de vida físico donde, bueno, llega un término, ¿verdad? Llega ahora sí que un desgaste físico, ¿no? O que tiene una razón el transitar en esta vida, para ser muy específicos, pues en este planeta. ¿Y qué nos dice la tanatología? Como siempre hemos trabajado el punto donde lo que pretendemos las personas que nos dedicamos a este tipo de estudios, de lo que es el cuerpo humano, las emociones, el transitar de la vida, cuál es el objetivo, cuál es la razón por la cual somos enviados aquí a este planeta, también tiene mucho que ver el hecho de aminorar los sufrimientos, ¿no? Porque tampoco nosotros tenemos una filosofía, podemos aprender sin tener que sufrir en extremo, porque también un sufrimiento extremo nos lleva a dónde? A afectarnos evidentemente a nosotros mismos, y cuando en nosotros hay un sufrimiento excesivo, finalmente sí es posible que afectemos la vida de otras personas. Entonces, ¿por qué la pretensión de encontrar, sin negarnos a la vida emocional que tenemos? Evidentemente, sí es muy importante aminorar, ¿no? Eso no quiere decir que lo queramos evadir, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Siempre la ley de la energía para equilibrarnos es estar ahí feliz. Siempre existe esa parte. Y también para vivir en un entorno realmente de una realidad. Y se los comparto porque, bueno, para empezar vamos a definir bien lo que es tanatología. Aquí lo que es la tanatología, de acuerdo a pues, lo que es el término, tanatos quiere decir precisamente muerte, pero principalmente también tiene que tener un significado de una muerte no violenta, o sea, aminorar ese proceso. Creo que ahí de repente todos tenemos un gran ejemplo de cuando Rose, la de Titanic, se despide, que todos queremos como realmente morir tranquilitos, felices, en paz, en nuestra camita, ¿no? Siempre decimos esa parte. Y realmente es un logro de la vida llegar a ese punto. Todos, pues evidentemente nadie queremos irnos, porque a algunos sí les encontramos mucho el sentido, el disfrute de esta vida. Y tarde que temprano siempre hay algo bueno que disfrutar, aprender, que nos aporte este transitar en esta tierra. Eh, Hasta el estar solo, ¿no? Por ahí ayer una persona me dijo, no, es que es un infierno, ¿no? Es un infierno a las personas que están solas. Y bueno, realmente, si lo trabajamos desde un apego y lo manejamos en sufrimiento, pues evidentemente así lo va a hacer. Pero finalmente la idea es que de alguna manera siempre es importante aprender a estar solos, porque precisamente en la observación de cuando hay personas que se van, qué pasa finalmente su viaje. Creo que ahí hasta lo manejamos culturalmente, donde decimos, nada te vas a llevar, porque solo lo único que te va a acompañar, ¿qué? Es lo que te lleves de aquí, que son tus recuerdos o la memoria, ¿no? Lo que hayas vivido, lo que hayas vivido. Eso es realmente algo que desconocemos, ¿no? Es algo que realmente nadie de nosotros nos consta. Bueno, hay personas que sí tienen el testimonio de que, pues en un momento dado,
nos han platicado y que han ido, que han vivido ese túnel y que han regresado, ¿no? O que han escuchado voces o muchas situaciones. Pero realmente se tiene pues muchas observaciones de referente a eso. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué voy dirigida hacia realmente algún día aprender, a lo mejor hacer como una tipo de experimento aquí o de práctica, de aprender a estar solo en esta tierra? Porque finalmente desconocemos realmente si cuando dejemos este bello y hermoso cuerpo que Dios nos dio a todos nosotros, realmente qué vaya a pasar con nosotros, ¿no? Realmente qué vaya a suceder o en un momento dado si de verdad vayamos a estar acompañados de las personas con las que vivimos aquí o sean nuevos seres o realmente lleguemos a estar solos, ¿no? Entonces es muy bueno empezar a fomentar la cultura de aprender y disfrutar esa parte de nuestra soledad porque desconocemos qué vaya a suceder en un futuro con nosotros. Y yo ya tuve precisamente la experiencia de haber despedido pues a varias personas. De alguna manera el ser coach a mí me sirvió pues bastante porque somos ciertamente también guías. Y entonces me sucedió justo en ese proceso mío de formarme como coach, perder pues a varias personas, ¿no? Perder dos personas muy importantes de mi familia. Con uno de ellos me tocó precisamente alguien que ya sabía por añadidura que pues se tenía que ir, ya era, me lo dijo, pues es su último escalón, ya hacia darle la mano, así lo vimos, a darle, recibirle la mano de Dios. Y me tocó ahora sí que guiar a esa persona, para ser más específico, pues me tocó guiar a mi hermano eh, hacia ese mundo, ¿no? Y que perdiera el miedo. Ahí trabajamos muchísimo, pues esa parte del agradecimiento de todo lo vivido en esta tierra. Y bueno, ese agradecimiento le dio a él la fortaleza para poder seguir avanzando en su camino, ¿no? Y yo considero que también muchas personas que son tanatólogos se dedican precisamente a ir preparando mentalmente a las personas para que puedan hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje que considerablemente también a las personas que se van, también es muy importante. Todos algún día hemos pensado y hemos hasta llorado, ¿no? Sentir que cuando nosotros, esa sensación de perder y de irse hacia otro lado donde a lo mejor no quieres, es difícil, ¿no? Entonces, es en el momento que te empiezas como a mentalizar, ¿no? Pero desconocemos qué es lo que la persona está sintiendo ya cuando está en otro mundo, ¿no? Pero finalmente, de todas formas, a nadie nos puede agradar desapartarnos de las personas que amamos. Sin embargo, también es una gran prueba del ego, de soltar todo lo material, pero también son aprendizajes y enseñanzas y sentimientos de soltar precisamente la parte emocional de lo que significa los sentimientos hacia las personas. Entonces son dos desapegos muy grandes, ¿no? Soltar el cariño que pudiésemos tener hacia los seres humanos y evidentemente también la parte terrenal. Y lo más importante, mi propuesta del día de hoy, que todos los tanatólogos precisamente se dedican a fomentar esta cultura. Pero realmente si lo vemos desde este panorama, en donde dice que tener una muerte menos violenta, hace mucho sentido con el hecho realmente de vivir. O sea, realmente estamos trabajando desde la muerte. O sea, ¿qué tanto, fíjense, nos está ayudando
desarrollar un entorno y una mentalidad de muerte, porque con ese, a lo mejor, temor que tenemos, nos estamos generando sí es un momento de generar esa atención hacia eh, ayudarnos muchísimo a generarnos una vida mucho mejor, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Tener individualmente a lo mejor una muerte feliz y tranquila y menos dolorosa, tanto para nosotros como para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué quise fomentar, por qué quise desarrollar muchísimo ese tema? Porque en lo personal yo ya viví un intenso dolor por perder o por tener que dejar ir, porque nunca se me fomentó una mentalidad de tranquilidad también, de una vida integral y natural de un proceso, ¿no? Entonces, créanme que también es muy doloroso y lo sé para las personas que nos quedamos. Entonces, como me gusta realmente invitar a las personas a el disfrute, el goce, el objetivo de vida en el cual fuimos enviados a esta tierra, pues evidentemente tiene mucho que ver. Y yo pregunto algo, ¿no? Realmente es muy necesario tener que aprender y vivir desde un dolor tan intenso. O sea, considero que es algo que sí es muy importante, que todos estos líderes maravillosos que yo siempre he pedido que hagamos unión, pues realmente empezar desde la parte tanto social como la parte profesional y la parte integral justamente de un núcleo familiar, es muy importante ver la naturaleza del deterioro, ¿no? Del deterioro de un cuerpo humano, empezarlo a ver desde otra perspectiva, porque ese sufrimiento a veces es mucho más de apego, ¿sí? Mucha gente se quiere negar a estar solo, pero yo digo, ¿no? Finalmente algún día cuando ya abandonemos este planeta, eso va a suceder, ¿no? Entonces realmente qué mejor que empezar a fomentarnos lo maravilloso que es estar con nosotros mismos, ¿no? Es también eh, un, un, un aminorar precisamente ese tipo de sufrimientos y también fomentar ese disfrute de acompañarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué me es muy importante? A mí, la verdad, les confieso, la muerte rompió como esa burbuja totalmente inconsciente, cosa que me encantaría muchísimo que fomentáramos una cultura desde que nacemos, dejar de engañar a las personas o simplemente vivir en una realidad, ¿sí? Porque cuando te rompen esa burbuja, ¿no? Como dicen, del mundo de rosa, que nosotros llegásemos a vivir, creemos y pensamos, yo en lo personal siempre percibí que todo estaba bien, que todo mi entorno era maravilloso y de repente cuando boom, te rompen esa burbuja y que entras a una realidad cuando es muy normal, que algún ser querido, ya sea como le digo, de nuestro entorno familiar, social, también profesional, quien no ha perdido gente en esos tres ámbitos de nuestra vida, eh, de repente esa burbujita se rompe, ¿no? Y entonces es por eso que es un dolor pues mucho más intenso, porque es algo que nunca mentalizamos, que nunca vivimos y nadie nos dijo que había esa realidad. Por supuesto que sí, por supuesto que evidentemente llegamos a tener experiencias, ¿no? Con otras personas cuando estamos chiquitos, de personas que en un momento dado, pues de la familia o como les decía, pues del entorno familiar o social o profesional, pues van muriendo, ¿no? Es inevitable. Pero ¿qué pasa con un niño que en un momento dado te llega, ¿no? Esa experiencia cuando alguien muere, pues evidentemente no coincidimos, ¿no?
evidentemente, pues a veces sí, lamentablemente ha habido personas muy pequeñas que sí han perdido pues a alguien o a un ser querido de manera muy dolorosa. Desde ahí aprenden, ¿no? Eh, la experiencia, ¿no? Yo lo llamo así, más bien que es la muerte, más bien es un desapego, ¿no? Es un desapego hacia las personas. Entonces, realmente sí, la propuesta es que hablando de todos estos entornos empecemos a fomentar esa cultura. Digo, tampoco es eh, estar todo el tiempo diciendo que nos vamos a morir, pero sí estaría muy lindo concientizar, hacerlo como muy natural, el hecho de que pues, la muerte va a existir, el que en un momento dado las personas van a vivir esa situación. ¿Por qué? Porque realmente, como siempre lo digo, tarde que temprano es algo que sucede. Y en lo personal yo sí he conocido muchas personas que se deprimen profundamente por falta de ese trabajo integral en un ser humano, que nadie lo hace, cuando le sucede algo así muy, muy intenso, ¿no? Realmente también finalmente es una muerte emocional, es un dolor, es un infierno muy grande, donde también esa persona empieza a ver bloqueos emocionales de poder seguir adelante y poder seguir disfrutando la vida, porque de ahí vienen pues muchísimas emociones, donde justamente es lo que vamos el día de hoy a hablar, donde, bueno, hay ciertos procesos y ciertos momentos que en un momento dado llegamos a vivir y qué mejor que tener y ser precavidos y saber qué emociones van a llegar a nuestras vidas cuando la muerte puede llegar, ¿no? Como bien lo decíamos, irnos preparando para nosotros también tener esos desapegos, si es que nos toca irnos, o también tener esa mentalidad cuando las personas se van. Y bueno, pues muchas veces entramos, lo primero, pues sí, hay diferentes maneras, ¿no? De los duelos que se viven. Por ejemplo, yo en lo personal me quise, pues, hacerla muy fuerte, ¿no? Y no, o sea, realmente me bloqueé, ¿no? Me bloqueé cuando tuve la pérdida de mi mamá, me bloqueé pues en esa parte de la negación, ¿no? Haciéndome querer sentirla fuerte y evidentemente también era muy importante que yo fluyera mi sentimiento, porque pues es muy normal que esa costumbre de estar con la persona, mentalizarnos que esa persona siempre va a estar, pues evidentemente entré en un grado de ¿qué? De confusión, ¿no? Y luego viene esa parte de aceptación. También muchas veces decimos que la muerte es mala, que es algo malo, pero realmente cuando una persona ya está en un grado de sufrimiento físico, la muerte suele ser también muy bondadosa, ¿no? Porque de hecho hasta le rendimos tributo, ¿no? De hecho hasta tenemos el día 2, ¿no? El día 1, 2, el día 30, donde realmente le hacemos un tributo a la muerte, porque realmente a veces suele ser bondadosa con aquellos que ya están agonizando, sufriendo, padeciendo. Muchas veces a lo mejor desconocemos que esa persona ya esté pidiendo a lo mejor quitarse de ese dolor, ¿no? Pero bueno, entonces entramos en esa parte de confusión, también tenemos ira, enojo, también entramos mucho en culpa. Sí me es muy importante que las personas que han perdido un familiar, muchas veces ahí, ¿no? Nos empezamos a cargar con esos costalitos, cuando realmente la naturaleza de esta vida es precisamente transformarnos en otra vida, ¿no? Realmente, si lo vemos desde esa perspectiva, donde en un momento dado a esa persona le toca su evolución, le toca transformarse en otra cosa, esa es una muy buena cultura que empezamos a
fomentar. Y sí sería muy bueno que pues se generara este tipo de entornos. Yo así lo digo, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Desde la escuela sí sería muy bueno, y créanme que estoy tratando de trabajar fuertemente en el sistema educativo. La invitación es a que no nada más se enseñen ciencia, sino también que sea una parte integral, tanto para los profesores como los líderes de una escuela, desarrollar sus habilidades y manejos buenos, manejos efectivos de comunicación emocional. Porque yo he visto por muchos años que es lo que está haciendo falta, ¿no? Para podernos entrar en un entendimiento mayor. Y como les decía, pues sí es muy importante generar evidentemente procesos emocionales en todas las personas, porque eso es algo que sí puede ser una debilidad y en un momento dado también una persona que pues, se siente demasiado frustrada, con mucha, a lo mejor mucho bullying, ¿no? Puede ser alguien que puede agredir, ¿no? Potencialmente. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que alguien que se siente sumamente agredido, pues hemos tenido lamentablemente eh, malos ejemplos y lamentablemente también situaciones en las cuales en otros países y pues en este país ha sucedido que un niño que está totalmente muy relegado, muy lastimado, suele ser un asesino potencial y finalmente es un portador de la muerte, ¿no? Entonces, por eso es muy importante sí empezar a desarrollar esta parte. Entonces, más que hablar de la muerte, el día de hoy estamos hablando también lo que implica realmente vivir, ¿no? Que en este caso, bueno, pues evidentemente sí, por supuesto que siempre el estar acostumbrados a ver a las personas, pues sí nos genera tristeza el saber que pues ya dejaremos de ver a las personas y también las personas que se van, pues nos dejarían de ver, pero finalmente siempre se ha creído fielmente que, bueno, cuando eso sucede, ¿no? Es un mensaje esperanzador cuando nos dicen que nos vamos a encontrar a las personas o nos vamos a reencontrar eh, precisamente con las personas que en un momento dado este, ya se hayan ido y pues es un mensaje esperanzador porque ese mensaje no es tanto esperanzador de muerte sino de vida, ¿no? Para poder seguir avanzando, para poder seguir en un momento dado trabajando pues ese desapego, pero si a edades muy tempranas empezamos a manejar esta cultura, empezamos a prevenir, como yo siempre lo he dicho, el romper esa burbuja, ¿no? En las personas para que se pueda minorar ese dolor, saber que sí, todo eso lo vamos a percibir, a sentir, pero sí lo he visto y en lo personal, a mí sí me hubiera encantado que me hubieran fomentado esa cultura de salir de esa burbuja y vivir una realidad con todos estos pasos que les comento, porque pues de la tristeza pues viene la aceptación, ¿no? Viene la aceptación y ya no es tanto de algo que la persona haya tomado la decisión de irse o que Dios se lo haya llevado, ¿no? Sino simplemente entramos en una aceptación donde finalmente un cuerpo humano tiene su ciclo y donde muchas veces, sí, en efecto, muchas veces es de esa manera pues totalmente muy irresponsable, empezamos a culpar, ¿no? A otros o a otras o a las circunstancias. Yo en lo personal lo que he aprendido es que cuando una persona ya llega a su momento, definitivamente estoy consciente que respetando todas las religiones y las creencias de las personas, para manejar ese punto un poquito más aterrizado, más racional, pues evidentemente un cuerpo llega un momento que tiene un término, ¿no? De su proceso y que tarde que temprano, por alguna causa, eso va a suceder, pero la propuesta de hoy desde el tanato, desde la tanatología,
ahí igualmente nos lo está diciendo, una muerte sin violencia, ¿no? Porque creo que ha sido como esa cadenita, ¿no? O sea, muertes con violencia genera más muertes, ¿no? Porque queda en un momento dado las personas que ¿no? Que desarrolla y detona venganza, ¿no? Y entonces, imagínense ir por la vida con venganza, con frustración. Lamentablemente es una bola de nieve que sí tenemos que frenar, sí tenemos que frenar porque la invitación, lamentablemente en el mundo está sucediendo así, muertes con violencia, con venganza, porque eso nos va a traer más de lo mismo. Si nosotros empezamos a minorar el que sí realmente todos logremos, como les decía, nos sirve muchísimo esos ejemplos de muerte para poder realmente nuestro transitar. Les digo, hay que agradecer mucho esos ejemplos de ese tipo de muertes para poder seguir avanzando en esta vida y poder llegar a tener un término de vida de manera natural, como debiera de ser, ¿no? Que un cuerpo humano, con ese respeto también hacia el cuerpo que nos prestan, que se nos da, pues cuidarlo, ¿no? Entonces eso se agradece mucho porque tiene muchas bondades de realmente, tanto desde la persona. Ayer hubo una persona que, pues bueno, lamentablemente sí, ayer me enteré de una persona, una tía muy querida, que también se fue, pero sí fue diferente el darnos cuenta que, pues bueno, murió de un infarto y evidentemente, pues sí, sentimos menos dolor cuando supimos también que esa persona tampoco había tenido esa muerte dolorosa, ¿no? Que fue algo natural de su cuerpo. Entonces, sí es otro sentimiento, porque sí les comparto que, pues yo sí he tenido, sí he presenciado muertes que han sido con muchísimo dolor y eso de repente y desafortunadamente desconocemos cómo desanclarnos de ese tipo de dolores, nos empieza como a atormentar, ¿me siguen? Entonces eso sí nos bloquea mucho para seguir eh, desarrollando una vida hermosa. ¿Y por qué sí es muy importante quitarnos de esas emociones o tratar de equilibrarnos? Porque, como siempre lo he dicho, somos esas celulitas, ¿no? Que a lo mejor nosotros podemos contagiar a otros, de seguir avanzando en la vida, de seguir conociendo, de seguir disfrutando. A su vez hubo otra persona el día de ayer que ese ejemplo dijo frases muy importantes, ¿no? Que es pues a disfrutar, ¿no? Porque creo que dicen que todos vamos a pasar por ese proceso, así como todos hemos pasado por el proceso de llegar a este mundo, de llegar a esta tierra, de venir a conocer lo hermoso que tiene, que para empezar, pues evidentemente somos nosotros mismos, el ser compañeros de vida. Está muy interesante realmente empezar a fomentar la cultura de una muerte sana, de una muerte positiva, de una muerte, como lo dice el tanato, agradable. Y nos vamos también en donde también cuando hay ese restablecimiento, cuando hay ese generar de momentos positivos, de quitarnos esos puntos, ¿verdad? De dolor, de sentimiento, de frustración, de ira, tiene un restablecimiento y entonces sí somos personas que contagiamos evidentemente a otras, ¿no? Contagiamos a otras, ¿para qué? Para que en un momento dado hagamos de este mundo, ¿sí? Algo mejor. Porque si nosotros damos y generamos ese sufrimiento, todo, pues evidentemente, sí, contagiamos a otros. Qué bueno que hay personas fuertes, qué bueno que hay personas que tienen un poder de escucha maravilloso, ¿sí? Como pues grandes personas que se dedican a esta parte de pues, terapias, coaching, todo esto, para podernos ayudar a nosotros. A mí, yo he tenido personas maravillosas, para ser muy específica. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra
una gran coach que me gustaría mencionarla, en este momento está conectada aquí con nosotros, y también quiero darle un gran saludo aquí a Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente es eso, ¿no? Son personas que en un momento dado ya han vivido este tipo de experiencias que nos pueden dar, nos pueden escuchar a nosotros, ¿no? Entonces, sí, también cuando nosotros nos bloqueamos en los sentimientos, ¿no? De a lo mejor llorar, ¿no? Porque es inevitable sentir esa tristeza, porque muchas veces a veces lloramos por nosotros mismos, como les decía. Hay que avisarles a las personas que pues deben de dejar de sentir esa culpa, ¿no? Esa culpa que yo en lo personal, pues sí, yo ya viví todos esos procesos y ahora estoy dispuesta precisamente, y me ha sucedido que también me ha tocado empoderar y escuchar a otras personas que han vivido esta parte. Pero bueno, la propuesta es básicamente eh, pues fomentar muchísimo, ¿no? Un proceso natural de lo que es esta vida, ¿no? Porque cuando potencializamos esa mentalidad de que ese proceso es natural y que nosotros, por más que querramos hacer o intervenir, a veces el destino de cada persona ya está determinado y escrito, y el de nosotros mismos. Pero qué mejor que realmente sí fomentar una cultura desde esa mirada de la muerte, una cultura de fomentarnos a cada uno de nosotros, eh, finalmente potencializar una vida mucho más equilibrada, mucho más plena, para poder realmente también evitar, ¿no? Contagiar a otras personas de toda esa frustración y de toda esa tristeza. Entonces, la propuesta sería esta. En un momento dado, pues bueno, yo lo digo, ¿no? En esta parte educativa, pues incluir, sí, la vida emocional, incluir también esa mentalidad, ¿verdad? De lo que puede ser, ¿no? El tanatos, pero en un momento dado, también incluyendo otro personaje, ¿no? Que es el Eros, que es el dios del amor, pues evidentemente, ¿no? Generar estas dos personalidades, ¿no? Estas dos personalidades que en un momento dado, pues evidentemente son parte de, ¿no? Finalmente también considerando que aquellas personas que en un momento dado piensan en sí mismas y reciben en un momento dado la muerte, pues evidentemente también yo lo que aprendí con la muerte de mi mamá, que ella eligió dejar de sufrir, ¿no? Dándole, pues bueno, a su momento, permitiéndole entrar a la muerte, al abandono, al desprendernos, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo grande, grande de un desapego del ser, de esa vida espiritual que tenemos aquí en esta tierra y que podemos tener en otros mundos que desconocemos a dónde nos corresponda ir, pero realmente, como les decía, ¿no? Se agradece mucho tener esa perspectiva de que realmente también es un punto de mucho ego, ¿no? Porque el desprendernos de ese cuerpo hermoso, que yo estoy segura que todos tenemos, también es algo muy, muy intenso, ¿no? Es un ejemplo de desapego el más grande, ¿no? Yo considero, porque nos podemos desapegar a lo mejor de otras personas, nos podemos desapegar de cosas materiales, a lo mejor de esta tierra, pero imagínense, ¿no? Por años y por años hemos vivido con nosotros mismos, con este cuerpo, como les decía. Imagínense, realmente es un gran ejemplo de desapego. Pero también se vale, y sí lo hablo en cualquier cultura, religión o creencia, también se vale el tener ese pensamiento de muerte, pero para la vida que tenemos en este transitar. O sea, nos ayuda bastante realmente trabajar y construir en lo que es nuestra vida. Y eso tiene mucho que ver con cuidarnos, ¿no? Con cuidar realmente lo que se nos da. Yo creo que también cuando nos regalan algo material, también le damos ese valor estimativo. Yo en lo personal, la verdad, cuando a mí me regalan algo material, sinceramente le pongo mucho valor estimativo, porque sé muy bien que esto es algo que implica, algo material también implica el esfuerzo, la buena voluntad, la emoción linda de la persona. Entonces, por eso también es importante darle
ese énfasis, esa importancia a todo lo material que entre nosotros como compañeros de vida nos regalamos, porque ahí ponemos parte de nuestro ser, ¿no? Entonces, realmente, como les decía y como siempre lo hemos trabajado, los invito mucho a que me ayuden a formar un equipo de personas que empecemos a hablar realidades, que saquemos de esa burbuja ficticia y fantasiosa a las personas. Cuando vamos a sacar precisamente de esa burbuja ficticia de las personas realmente, a lo mejor suena cruel, ¿no? Hablar de la muerte, pues si todavía ni siquiera hemos vivido, pero finalmente estamos trabajando pasos adelante para que las personas, digamos, como lo dicen, ¿no? De manera consciente. Y créanme que si nosotros empezamos a trabajar este tipo de mentalidades, nos lleva a una conciencia donde realmente vamos a retomar un camino, ¿sí? Un camino de vida mucho más efectivo. O sea, pensando en decir quiero tener una muerte más feliz, más tranquila, nos va a llevar a una vida más fructífera, más de mucho respeto hacia nuestro cuerpo humano y también estaríamos construyendo el momento en que ya nos corresponda precisamente llegar a ese desapego, ¿no? De lo que será pues nuestra vida humana o nuestro propósito que nos hayamos propuesto en esta vida, ¿no? Porque yo creo que sí se vale llegar a ese punto de la mejor manera, porque también hay que generar esa conciencia de que si nosotros nos descuidamos y las personas nos ven padecer o nos ven en un momento dado tener procesos de vida, ¿no? Acercados hacia la muerte cuando nos dañamos o deterioramos realmente nuestro cuerpo y generamos dentro de una vida y una muerte pues muy dolorosa, ¿no? Con muchas circunstancias. ¿Quién no ha vivido, quién no ha visto personas así, ¿no? Que sus muertes han sido pues así muy catastróficas, muy dolorosas, pues evidentemente también, imagínense si todas las personas fuéramos fuertes emocionales ante esas situaciones, pues evidentemente lo tomaríamos de una manera mucho más tranquila, más equilibrada. Pero lo que yo me doy cuenta es que tanto yo como a las personas que me han tocado darles como ese acompañamiento en ese momento, pues trabajo mucho en esa fortaleza, ¿no? En fomentarles esa cultura que debió de haberse fomentado antes, pero como les decía, ¿no? Con menos sufrimiento, ¿no? O sea, gracias a Dios, me ha tocado estar en medio, tanto quedarme a fomentarles esa cultura, esa parte también de respeto, que yo lo que aprendí mucho cuando mi mamá dijo, bye, me voy con el mero mero, también de respeto a la fuente, a donde ella se haya tenido. O sea, me encantó porque en jerarquías, me encantó porque la misma muerte me puso en una jerarquía. ¿Sabes qué? Esto es lo que es, esto es lo que pasa con los seres, y yo decido. Y ahí es donde me demostró y me quitó del ego, pero tremendamente, ¿no? Porque me hizo respetar una fuerza más grande que yo. Entonces, realmente, si lo vemos malo, si empezamos a fomentar la cultura de la muerte como algo malo, pues estamos equivocados, porque, como les decía, tarde que temprano pasa, nos guste o no, sucede. Entonces, ¿qué mejor? Hace un tiempo, después de la muerte de mi mamá, mi hijo sí me dijo, yo quiero que nunca tú te vayas a morir. Le dije, no, sí va a suceder. A mí tampoco me agrada la idea de algún día no volverte a ver o yo tener que irme a un lugar donde hay una incertidumbre, ¿no? Pero lo que sí me quedó claro es que sí le dije, pero te prometo cuidarme para que tú nunca veas y yo aminorarte ese dolor de verme sufrir en mi muerte. Te prometo aminorarme mi dolor, disfrutar mi vida y también, por añadidura, hacerte sufrir menos, porque yo ya sufrí
ya concentré, ya supe lo que es realmente que te duela ver a alguien que a lo mejor nadie le fomentó esa cultura, y yo sí, eso es lo que sí pude transformar en mi presente y en mi futuro, porque empecé, como les decía, agradezco mucho esa experiencia para poder generar otro tipo de vida y también generarme a mí misma otro tipo de vida y a los demás, o sea, minorarle ese sufrimiento a mí mismo, ¿no? Cosa que en lo personal, pues a un principio le dije, sí, hijo, no, nunca me voy a morir, ¿no? Y desde esa mentira, pues evidentemente, pues es como hacerle como les decía, ¿no? Esa burbuja rosa, ¿no? Cosa que no, porque, bueno, en mi caso, pues sí les comenté y les he comentado esa parte pues hablar tanto de mi muerte, lo que puede ser en no sé qué momento pudiera ser, ¿no? Pero también tiene mucho que ver esa parte responsable de que yo sé que día a día, si descuido mi cuerpo, pues evidentemente puedo, pues precisamente acercar esa fecha, generar ese sentimiento. Pero sí, realmente agradezco mucho este tipo de ejemplos, o que se haya hecho presión de la muerte, para que yo pudiera realmente ir por el camino de la vida donde puedo transitar, ¿no? Depende de lo que yo también quiera vivir, o sea, tampoco es dejarlo a merced, ¿no? De otra fuerza, sino también la fuerza emocional y la fuerza de amor propio que tenemos, pues también nos lleva a, como les decía, ¿no? Esa parte responsable de cuidarnos, de realmente tomar buenas decisiones para pues, nuestra vida física como emocional y todo lo demás por añadidura. Entonces, pues realmente se agradece, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante que nosotros realmente hablemos de pues, ese tipo de realidades con la familia y que también dejemos de afectar, ¿no? Nuestras decisiones, hasta de nuestra muerte, a las personas, ¿no? También es un poder emocional y de toma de decisiones que si realmente nosotros, evidentemente, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Ese amor que pudiésemos tener hacia nosotros, es una lluvia, es como precisamente así cuando nos va muy bien, ¿no? Económicamente en este mundo, en esta tierra, que a eso venimos porque eso implica, ¿no? Esta vida es terrenal y tener cosas, ¿no? Porque para eso fue creada, para eso, por ejemplo, hay personas, todos los creativos que hacen toda la vida material aquí, pues hay que apreciarlo, ¿no? Porque es su vida emocional, es su creatividad de las personas, ¿no? Pues hay que apreciarlo también, nunca negarnos a esta vida material, porque no sabemos si cuando ya seamos fantasmitas, bueno, ahorita sí me veo como fantasmita, ¿no? Porque de hecho me veo muy blanquita, ando en modo Gasparín, ¿no? Yo desconozco si en modo Gasparín voy a poder tocar algo, o sentir algo, o vestirme, o maquillarme, o poder sentir un abrazo. Creo que la invitación aquí es esta, ¿no? Que tenemos el sentido de la vista, el tacto, ¿no? ¿Qué más les gusta? El gusto, ¿no? Disfrutar la comida. Creo que ese es el objetivo, ¿no? O sea, es reconectarnos precisamente con la maravillosa, maravillosa oportunidad de conocernos, de conocer este mundo, disfrutar, percibir, tocar y sentir como el Museo del Papalote, ¿no? Por eso está hecho. Porque esta es nuestra experiencia de vida. Desconozco cuando esté en modo Gasparín si lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces realmente retomo que realmente el pensar en la muerte, el pensar en ello, de verdad nos potencializa la vida de una manera maravillosa, porque nos lleva a seguir gozando de lo que se nos presenta en este mundo. Ahora que termine, evidentemente hace ratito estaba platicando con una de nuestras grandes colaboradoras, próxima a ser evaluadora de aquí de este centro, y también le agradezco mucho a mis dos bellas y hermosas colegas, también instructoras, que es Guillermina y Nicole, que son instructoras certificadas del conocer. Creo que nos conecta mucho el que hayamos conocido y que nos conocemos
por parte de este proceso que es maravilloso del conocer, donde perfeccionamos muchísimo lo que queríamos hacer y esa iniciativa de querer ser mejores y quererlo hacer mucho más profesional, pues nos llevó a ser compañeras de vida, ¿no? Nos vinculó con un sentido, ¿no? De este transitar de la vida, pues hacerlo y potencializar y enseñar a las personas lo que queremos hacerles saber de una manera mucho mejor, ¿no? Y entonces ese es el disfrute de la vida, ¿no? En la parte del aprendizaje. Y entonces más que hablar que la muerte, pues realmente sí observamos que cuando aceptamos eso que vemos aparentemente mal, que realmente la muerte es finalmente de alguna manera bondadosa porque nos avisa que pues ya realmente llegó nuestro ciclo, ¿no? Y que es momento de evolucionar. Si lo vemos desde esa perspectiva, pues realmente, ¿qué pasa, no? Muchas veces, independientemente cuando tenemos una muerte dolorosa, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen mucho daño y que los matan o que mueren muy trágicamente, pues evidentemente causan un tremendo dolor, ¿no? Porque nunca va a ser igual, ¿no? Tener una muerte de esa manera pues bueno, como la idea, ¿no? Que pusimos el día de hoy, la de Titanic, pues evidentemente sí son dos perspectivas totalmente diferentes. Es un muy buen ejemplo, porque es un muy buen ejemplo, no de muerte, sino de una vida maravillosa. O sea, hay que aplaudirle mucho a una vida, a una persona que llega de esa manera, que llega de una manera natural, que se dejó guiar por la muerte, quitó apegos, ¿no? Quitó apegos, conservó su vida por amor, por el Eros, por reencontrarse con ese muchacho tan guapo que tenía como galán, ¿no? Entonces, ahí está el bello ejemplo, o sea, ella se mentalizó en el Eros, o sea, en el amor, y entonces, oh, magia, llegó su punto para evolucionar y irse, pues yo así le digo, ¿no? En modo Gasparín, ¿no? A transformar y realmente, imagínense, ese Eros y ese amor lo llevó a generar más amor, ¿no? Entonces, les mando a todos moléculas de amor, les mando moléculas de vida en sus pensamientos, en sus emociones. Recuerden que hay que pedir, hay que saber recibir con todo el amor, con todo el respeto. Hay que saber también salvaguardar nuestros sentimientos. No quiere decir que el ser buenas personas permitamos que otros nos dañen, si nos cuidamos y realmente somos exigentes con el respeto individual de hacia otras personas, los estamos enseñando también a respetar. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy, amigos. Creo que lo que estamos viviendo ahora con la pandemia del coronavirus, de esta parte donde ha sido un gran aprendizaje de estar limitados en las relaciones, realmente ahora sí que es un ejemplo, es un gran experimento, es una gran práctica de vida, porque realmente ya estábamos muy desapegados, ¿no? Realmente ya estábamos en un punto de muchísima ofensa. Más bien, en lugar de ver este punto que estamos viviendo como algo malo, es un punto de una buena evolución, donde realmente con ello, el no poder estar cerca de las personas, el no poder convivir, pues eso nos va a llevar a valorar un poco más realmente el capital humano, ¿no? El capital humano que precisamente aprendimos, ¿no? Aprendimos nuestras colaboradoras que están aquí, que aún sigue siendo mucho más valioso que a lo mejor algo material, el recurso humano, ¿no? Porque sin el recurso humano y sin esa creatividad no podría existir la creatividad de hacer algo, ¿no? De algo material, ¿no? Y realmente es una energía maravillosa. O sea, cuando creamos algo material es parte de nuestra esencia, ¿no? Y bueno, realmente la pretensión, amigos, es que ayudemos a otros,
así como ustedes también, pues en un momento dado me ayudaron a poder trabajar este momento de cuando pierdes a una persona, pero también hay que enfocarnos a, pues, esa parte de desapego de nosotros mismos, ¿no? Es un gran ejemplo. Entonces hay que ver la muerte nunca como mala, ni como, ay, porque yo he escuchado a personas que dicen, ay, qué bueno que se murió, ¿no? O sea, porque a veces creemos que es algo malo, pero no. Realmente es un ejemplo, es una experiencia de vida para la persona de su propio ego, de su propio desapego. Situación que todos en un momento dado vamos a vivir. Pero qué mejor estar, yo siempre como lo digo, muchos pasos adelante, porque lo importante es justo potencializar esta experiencia de vida en esta tierra. Y lo importante y lo hermoso es, sí, acumular todas esas acciones buenas que nosotros hicimos y que otros hacen por nosotros. Esa es la esencia, nosotros mismos y ese acompañamiento. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias siempre por todos los martes estar aquí. Yo sabía que era un tema fuerte, pero realmente da fortaleza de vida. Realmente da esa fortaleza de vida. Hay que atrevernos a hablar de ello, porque si nos atrevemos a hablar de ello, empezamos a amar aquello que a lo mejor nos hace daño y siempre vamos a trabajar ese equilibrio y esa contraparte para dejar de resistir lo que a veces nos queremos hacernos los que no va a pasar nunca y lamentablemente yo se los hago saber que a mí ese golpe que me dio justamente la muerte era porque siempre viví en esa negación de aceptar lo que iba a pasar y fue por eso más o menos. Entonces hay que aceptarlo, hay que vivir con esa mentalidad, con esa realidad que va a pasar y entonces nos equilibramos. Eso nos sirve para reflexionar también el qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es donde sí realmente estamos viviendo esta experiencia, ¿no? Humana. Y qué bonito, como les decía, que con esta experiencia humana pues podemos expresarnos, podemos vernos, podemos tocarnos y bueno, pues esperemos vernos pronto, queridos amigos. Y yo creo que cuando ya se dé esa oportunidad de volvernos a reencontrar y a lo mejor ahorita por medio de redes nos vemos, pero nunca va a ser igual darnos un gran abrazo y eso es lo hermoso de la vida, ¿no? Percibirnos, sentirnos, disfrutar algo que pues podamos degustar también, ¿no? Que juntos encontremos nuevos sabores, nuevos olores, nuevos experiencias y pues para ser muy específica, a lo mejor, pues no sé, un vinito, ¿no? Que disfrutemos juntos la comida, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso de la vida, ¿no? Entonces les digo, más que hablar de la muerte, pues es dejar de resistirla para vivir una realidad, y nuestra realidad es seguir disfrutando de nosotros y de este mundo. Bueno, ahora sí empezamos exactamente 12 en punto, terminamos 1 en punto. Siempre pretendo, ahora sí que hacerlo de 40 minutos, pero de verdad se pone tan interesante, me hacen emocionarme tanto que pues me quedo hasta la 1, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho, les envío un fuerte abrazo, esperemos realmente vernos pronto, esperemos realmente que este nuevo aprendizaje, porque fíjense, la muerte es la que ha estado ahí como muy presente, ¿no? De cuidarnos, ¿no? Entonces, gracias a la muerte por llevarnos a una mejor vida, ¿no? En todos los sentidos, y llegar a disfrutar pues esta vida, dejar ir a las personas, porque es parte de su ciclo, de su mundo, de su momento de vida, comprenderlo desde esa manera, y eso también nos dan ejemplos de cómo nosotros seguir potencializando nuestra vida y aceptar también que vamos a evolucionar a modo a lo mejor Gasparín y de ahí viene la partida de tener otra experiencia, ¿no? Desde otra transformación, desde lo que nos toque ser, ¿no? Cuando nos toque ese momento. Pero mientras, este es nuestro momento de seguir disfrutando nuestra vida, mentalizándonos que vamos a transformarnos, porque yo así lo veo, ¿no? Cuando realmente dejamos este cuerpo y esta tierra, pues nos transformamos en otra cosa y a lo mejor haremos otras cosas maravillosas, a lo mejor estaremos en otros mundos, como así lo dicen muchas religiones, muchas creencias, muchas culturas, pero centrándonos en esto, insisto,
aprovechar nuestro presente en lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, potencialicémoslo, gocemos más, cuidémonos más, ese cuerpecito hermoso que Dios nos dio. Y bueno, por ahí vamos a empezar ya a tener venta de productos, precisamente para tener una capacidad cognitiva muy, muy potencializada. Por ahí mi querida colega Guille ya tomó pues el curso conmigo de en qué nos sirve mucho el cacao. Vamos a empezar a tener venta de cacao. El cacao fue una moneda de intercambio hace muchos años en este país. Y quiere decir que, bueno, el cacao pues nos da grandes habilidades cognitivas y nos da grandes habilidades para poder utilizar ese tesoro que hay en esta tierra, consumirlo para que pues tengamos una vida más fructífera, más sana, amemos realmente también nuestro cuerpo, nuestro ser. Y por ahí vamos a tener venta de cacao, porque yo creo muy fielmente en el cacao, que nos da longevidad. Recuerden que desde la manera científica hay una explicación muy racional que nos puede servir. Qué mejor que consumir un producto pues 100% natural de lo que la madre naturaleza nos da. Y pues invitarlos a seguir viviendo. Nos vemos el siguiente martes. El siguiente martes estamos por acá en Diosas Creadoras y esperemos realmente volver ya a retomar a nuestros invitados. Por supuesto que también cada uno de ustedes, el día que gusten venir a este programa, ya cuando se integre con nosotros Román Jiménez y Angie Escalante, nos va a dar muchísimo gusto que puedan ustedes venir aquí a promocionar, a que den a conocer todo lo que ustedes se dedican, que es lo que hacen. Creo que ese es como el objetivo, ser buenos chismosos, buenos comunicadores, porque se vale apoyarnos entre nosotros para que la gente sepa nuestro potencial, nuestra creatividad, y este es el entorno para poderlo realizar. Y bueno, les mando nuevamente un fuerte abrazo, espero que les haya servido. Mi nombre es Belén Sainz y se transmitió desde Coaches Certificados y en su programa Diosas Creadoras. Y bueno, un abrazo a todos y pues a seguir viviendo. Gracias.